Tras la pandemia del COVID-19, han sido muchas las historias de carácter paranormal que se han contado alrededor del mundo. Aquellos días en los que la muerte se manifestaba de manera constante y trágica, nos dejaron un sinfín de vivencias relacionadas con los espíritus de aquellos seres que, después de haber luchado por sus vidas en los hospitales y hasta en sus propios hogares, no lograron despedirse de sus familiares y amigos. Esas historias que han sido narradas por médicos, enfermeras, intendentes y seres queridos que aseguran haber percibido, visto, escuchado e incluso sentido el último abrazo de su ser amado fallecido, hoy por hoy nos siguen conmoviendo, sorprendiendo y, por qué no decirlo, erizando la piel de puro miedo. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 2 de esta quinta temporada de Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos amigos como siempre para que puedan suscribirse a nuestro canal, que puedan activar las notificaciones para que se puedan enterar de nuestro nuevo contenido. Recuerden que estamos en diversas plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y también pues aquí en nuestro canal de YouTube y estamos en nuestra página de Facebook como Génesis Fan. Amigos, como en cada emisión ha llegado el momento para que se puedan preparar, se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y se preparen para escuchar estos relatos escalofriantes. Bueno, amigos, estamos muy contentas de poder tener este segundo episodio de esta quinta temporada. Como ya les habíamos comentado, vamos a aplazar un poquito los estrenos de cada episodio y se van a reducir un poco también la cantidad de ellos, pero no por eso la calidad o el contenido va a bajar, ¿no? Sino al contrario, estamos tratando de que sea un contenido entretenido para ustedes y sobre todo pues sea un contenido misterioso que sabemos que a todos los que nos gustan estos temas lo disfrutamos muchísimo. Entonces, amigos, para no demorar más el inicio de las historias y demás que traemos el día de hoy, le voy a ceder a Eli el tiempo para que nos pueda presentar el tema y bueno, podamos empezar ya de lleno el episodio. Entonces, Eli, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Vicky. Gracias por el tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio, a los que escucharon el anterior episodio. Y bueno, el día de hoy les traemos una serie de historias que han ocurrido a lo largo de estos últimos años, que ya digamos que de los 2 últimos años hacia atrás, ha bajado un poquito lo de la pandemia, pero del 2020 al 2022 vivimos algo que fue uno de esos sucesos históricos que yo creo que todos los que estemos vivos durante varios años todavía vamos a recordar, que fue la pandemia de COVID-19. Y en esta pandemia pues ocurrieron muchas cosas muy complejas, muy difíciles, muchas muertes, pérdidas de trabajo, pérdidas de familias, muchas cuestiones que son difíciles de explicar, de comentar, ¿no? Sin embargo, dentro de todas estas cosas que ocurrieron en este periodo de tiempo, que no fue poco, que fue bastante largo, 2 años, pasadito de 2 años, que vivimos con estas medidas sanitarias bastante restrictivas, ¿no? El uso de la mascarilla, solo recordarlo digo, ay, me causa claustrofobia recordar cuando teníamos que usar los cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, gel, en fin, varias cuestiones, ¿no? Pero en todas estas cuestiones, vivencias que se tuvieron a lo largo de este tiempo, hay mucha gente que relata cuestiones paranormales que vivieron dentro de este suceso, repito, histórico, y que causan mucha conmoción, ay, perdón, a pesar del tiempo que ya ha pasado de que vivimos este tipo de cuestiones, y que sin embargo hoy en día siguen saliendo, ¿no? Siguen saliendo estas historias de personas que
que cuentan haber presenciado cuestiones, presencias de seres, algunos podrían pensar seres queridos, otros de seres que, bueno, por alguna razón se quedó su espíritu en este espacio en el que habitamos. Y yo creo que mucho de esto que narran estas personas es debido a la manera en que murieron muchas personas en esa época de la pandemia. Recordemos que fue una época en donde la gente pues no podía tener una despedida como la mayoría de las personas la tienen, ¿no? Un velorio, un funeral, muchas personas murieron alejados de sus familias. Entonces creo que eso indudablemente generó que muchos de estos espíritus que partieron en ese tiempo quedaran rondando por aquí en esta dimensión en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el día de hoy les traemos historias de personas que vivieron en esa época de la pandemia cuestiones paranormales y que resultan muy interesantes. Y yo creo que hay muchísimas más, o sea, creo que 2 años hacia acá es poco tiempo para que se haga toda una recolección de todas estas historias que muchas personas vivieron. Sin embargo, el día de hoy les traemos algunas de ellas y esperamos que les sean de tu total agrado. Y si te parece bien, Vicky, a mí me gustaría comenzar con una historia que yo estuve investigando varias historias, no encuentra uno tanto en internet, no sé si tú tuviste oportunidad de encontrar, pero algunas de las historias que encontré me parecieron muy interesantes, y una de ellas es de una persona que narra que ella vivía en un edificio en el año 2020, cuando empieza la pandemia. Ella cuenta, dice, pues empezó toda esta cuestión de que los trabajos se pararon, mandaron a muchos a trabajar a casa, los niños ya no iban a la escuela, y estudiaban en casa. En el mero punto de la pandemia, cuando empezó a pasar todo esto de que la gente empezaba a enfermarse y llegaban las ambulancias a las casas y se llevaban a las personas que se habían contagiado, ¿no? Entonces esta persona cuenta que en esa época, parece ser que, si no mal recuerdo, dice que era justamente por ahí de julio del 2020, que era en el mero tope de la pandemia. Dice que a esta persona la mandan a trabajar a su casa. Dice, y entonces la mayoría de los que vivíamos en el edificio estábamos trabajando desde casa, había personas que no trabajaban y que pues obviamente estaban totalmente enclaustradas, ¿no? Entonces narra que en el último departamento, desde el último piso, vivía una señora ya de edad, no sé, unos 40 y tantos años, y cuenta esta persona que pues obviamente en ese tiempo de la pandemia, como que luego corría la voz de fulanito ya se contagió, ¿no? Y entonces, bueno, yo recuerdo que todos teníamos esta cuestión de voltear a ver a alguien que ya sabíamos que estaba contagiado, así como de que hace para allá, ¿no? Y entonces cuenta que empieza a correr el rumor en el edificio de que la persona de hasta arriba, esta señora que vivía hasta el último piso, se había contagiado de COVID. Y bueno, todos así como de pues casi que no se querían acercar, que no tenían que subir hasta allá, pero dice, pues, todos así como con cierta prevención, ¿no? Claro. Tal que resulta que esta persona se pone bastante grave y tienen que llamar a la ambulancia. Y así como de película de estas de Hollywood, cuando retratan súper bien estas cuestiones epidemiológicas, llegó la ambulancia, llegaron con sus trajes, porque literal así llegaban las personas que venían en las ambulancias con trajes especiales como para no contagiarse, no como, sino para no contagiarse. Y dice que, bueno, subieron, dice, todos así asomaditos desde nuestras puertas, como diciendo, no, hombre, casi así como me imaginé cuando estaba leyendo la historia, como en E.T., cuando van por E.T. y todos ahí, entonces, bueno, dice, todos así asomaditos, viendo la película, ¿no? Y bueno, vimos cómo bajó la persona, la bajaron entre los camilleros,
Dice, y pues literal, o sea, la mujer se escuchaba una tos y dice, o sea, como si tuviera algo en la garganta. Ujú. No, prácticamente no podía ya respirar la mujer. Entonces, bueno, se la llevan, dice, pues todos nos quedamos ahí como comentando, ¿no? De que qué triste, que ojalá que sobreviviera. Finalmente dice que pasaron 2 semanas, no supieron nada, porque esta mujer vivía sola en ese departamento. Sus familiares, me imagino yo que fueron los que se la llevaron en la ambulancia. Ujú. Y dice, pero que o sea, transcurrieron 2 semanas sin saber nada de ella, no sabían qué había pasado, si seguía internada, no sabían nada. Pero les resultaba curioso, o sea, entre varios vecinos empezaron a decirse que de repente en las noches se escuchaban así como tosidos, pero toda la escalera del edificio tosidos, como así cuando no puedes respirar y se escucha Sí, sí, sí. una Como respiración así. cavernosa la tos. Ajá. Dice, en todo el edificio se escuchaba como en la escalera. Dice, y varios empezaron a referir, oye, es que en las noches se escucha esto y pues total que se les hacía raro, no sabían, entre ellos decían, ¿quién es el que se contagió ahora, no? ¿Quién anda Ujú. enfermo? Como que todos se veían unos a otros de, ¿serás tú? ¿Quién será el No contagiado la ahora? ocultando. Finalmente dice que a las 2 semanas vienen los familiares de esta mujer, pero ya vienen a recoger las cosas de su departamento y ya les comentan, ¿no? Dice esta persona que narra la historia, dice que él se acerca a estas personas y les pregunta, oiga, ¿cómo está la señora? Y ya le comentan, ¿no? No, dice, desafortunadamente, pues ella falleció, dice, a los 2 días que vino la ambulancia por ella, falleció. Dice, pero pues, dice, ya le empiezan a platicar un poquito, ¿no? Que había sido una muerte un poquito difícil, porque pues la señora estaba como muy angustiada. Dice que algo que le angustiaba mucho era su departamento. Decía que le angustiaba dejar solo su departamento, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que narra la historia dice que pues él se queda así como consternado y luego hace como que isla esta parte de todos los ruidos que habían escuchado, porque curiosamente cuando vienen estas personas y se llevan las cosas de la mujer que vivía en el último piso, curiosamente se dejan de escuchar los tosidos, la respiración agitada, ¿no? Entonces, él cuenta que para él esos ruidos que escuchaban era como el espíritu de esta mujer que había fallecido y por lo que le habían referido de que pues o sea que lo que más le angustiaba de todo era dejar su Se departamento puede solo. dejar el Entonces, departamento. él decía que para él había sido ese espíritu de esta persona que se había quedado con ese pendiente tan grande de dejar su departamento que de alguna manera había regresado al edificio, ¿no? Y por eso es que lo Ujú. escuchaban, y escuchaban los tosidos y los sonidos de la respiración que le faltaban, ¿no? Ujú. Entonces, me llamó mucho la atención esta historia porque yo creo que así como esas, debe haber muchas, ¿no? Personas que se fueron de sus casas pensando, voy a regresar, Claro. ya no regresaron, ¿no? Y pues yo creo que mucho se habla de que los espíritus de las personas, nuestros espíritus, regresan. Hay un dicho muy común que decimos aquí en México que se dice que las personas regresan a recoger sus pasos, ¿no? Y Ujú. es regresar a esos lugares donde estuvieron, donde se sintieron bien acogidos, que consideraban sus hogares, y regresan ahí, ¿no? Como no sé si a despedirse, a sentir esa última parte de, de, de ese apego que a veces desarrollamos como seres humanos, ¿no? Hacia las Claro. cosas, hacia los lugares. Entonces, bueno, esta es una historia que yo creo que refleja muy bien esa parte, ¿no? De mucho, de muchas cosas que vivieron las personas en la época de la pandemia del COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que si nos ponemos a pensar en cómo fueron desafortunadamente las muertes de todas esas personas que fallecieron en la pandemia por el virus, la mayoría de ellas pues fueron muertes, digamos, un tanto inconscientes, ¿no? Porque las personas, claro, tenían en mente que podían morir, ¿no? Pero regularmente eran intubadas y los desconectaban prácticamente del mundo y fallecían de esa forma, ¿no? Entonces, sí eran muertes en las que la persona como tal
no estaba consciente que había fallecido, ¿no? Muchos, Claro. yo creo que pues fue una muerte, si no como en un accidente, pero sí algo similar, porque no era algo esperado, ¿no? O sea, sí, fue una situación muy triste. Yo creo que todos los que nos tocó vivir, pues esa época, yo creo que siempre la recordaremos, ¿no? Como una de las épocas más tristes, no solo por el hecho en sí de la enfermedad y de las muertes que hubo, sino el ambiente que se vivía en todos lados era pues, de miedo, como de zozobra, ¿no? Entonces, por supuesto, no tengo la duda de que pues, muchos de esos espíritus se pudieron haber quedado un buen rato todavía para asimilar, ¿no? Que era lo que había sucedido. Y ahorita que decías esta historia, yo me acordaba de una experiencia que nos contó hace poquito mi mamá. No es de un fantasma como tal de la pandemia, pero sí está relacionado con esto que dices, ¿no? Los apegos que desarrollamos hacia ciertos lugares. Ahorita retomo alguna historia de la pandemia, pero ahorita que contaste eso me acordé de esto. Entonces, mi mamá hace unos días me platicaba, bueno, nos platicaba a ambas, que había fallecido uno de sus vecinos, su vecino de enfrente. Resulta que este chico, era pues un chavo joven, creo que murió en un accidente de carro, algo así, de automóvil, y falleció, ¿no? Entonces, en su casa, pues dejó a su esposa, que es una muchacha, una joven todavía, con una bebé pequeñita. Y entonces, pues bueno, dice mamá, se murió, supimos, y pues qué lástima, ¿no? O sea, no, ya, ni modo. Dice, pero hace que será como unas 3 semanas, yo creo, ¿verdad? Fue que, dice, un día llegó su papá, o sea, mi papá, y le contó a mamá, oye, ¿qué crees que tuve un sueño? Y mamá le dijo, ah, sí, ¿de qué soñaste? Y se soñé al vecino. ¿Y cómo que al vecino? Sí, al vecino de aquí al lado. Dice, ¿y qué soñaste? Entonces ya le empezó a platicar mi papá, no, mira, pues lo soñaba que me lo encontraba aquí abajo pero que venía así como todo raspado, como que todo, pues sí, de alguna forma mugroso, ¿no? Y que le decía, ay, vecino, ¿qué hace aquí? Y que el vecino le contestaba, no, es que yo todavía ando por aquí, vecino. Dice, ando por aquí. Y que mi papá se quedó como de, ¿cómo que anda por aquí? Pues si usted está muerto, ¿no? Entonces dice mamá que cuando le contó ese sueño, ella sintió algo muy extraño, ¿no? Como que dijo, ay, ¿cómo que anda por aquí, no? No vaya a ser que sí de verdad todavía deambule por aquí. Pasó, no sé si al siguiente día o fueron así poquitos días después cuando un día estaba ella, era un jueves o miércoles, no recuerdo. Ella regularmente esos días tiene una reunión con un grupo al que va de personas adultas mayores. Dice, sin embargo, ese día, por diferentes situaciones, iba y yo a ir, se presentaron cosas ya de último momento y me tuve que quedar en casa, o me quedé en la casa, ya no pude salir, ¿no? Dice, entonces, mi mamá, yo sí estaba así como que, yo quería ir al grupo y creo que habían salido de paseo y ya no había podido alcanzar el paseo y pues estaba así como que desanimada. Dice, y de repente pues ya me puse a hacer así algunas cosas y todo y estaba yo en la sala cuando empecé a escuchar que como que hacían ruido en la puerta de enfrente. Yo dije, pues ha de ser esta muchacha, ¿no? Pero pasó un rato y seguía oyendo los ruidos, como que no podían abrir la puerta. Y ya después de un rato, dice, ya como que me causó intriga tanto ruido, ¿no? Dije, o sea, pues, ¿qué están haciendo? O sea, ya tiene mucho rato, ¿por qué? Dice, y entonces, dice, cuando pensó eso, dice, lo primero que se me vino a la mente fue el vecino. Y dice, no, pues que me aparo y empiezo a ver por el ojal de la puerta. Dice, y veo a 3 hombres, tratando de abrir la puerta de la vecina. Dice, pero ya la estaban ya a punto de abrir, ¿no? Entonces dice, mamá, yo tuve pues el impulso de salir. Dice, no abrí mi reja, nada más abrí la puerta, la reja se quedó cerrada, a decirles, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están abriendo la puerta? Y sí, dice que las personas estas algo le comentaban de que iban con una orden y que no sé qué. Dice, al final no tenía nada, ¿no? Realmente su intención era entrar a robar, no era que tuviera nada oficial para poder entrar ahí. Y dices, eso sí traían en unos papeles que me enseñaron que al final no demostraban nada, pero sí traían una copia de la credencial del señor. Dice, bueno, mi mamá
ha tenido muchas experiencias de ese tipo donde ella se enfrenta a cosas que regularmente uno diría, le huyo, ¿no? O sea, yo como mujer sola, mayor, ¿cómo me voy a ir a enfrentar a tres hombres que están ahí evidentemente cometiendo un delito, ¿no? Entonces, creo que la lógica de cualquiera, que no debería de ser, porque creo que tendríamos que tener ese valor de enfrentar cuando hay una injusticia, pero lo real es que siempre huimos, ¿no? A esas situaciones. Y mi mamá a veces, no sé qué le pasa, pero ahí va y las enfrenta, ¿no? Y dice, y les dije, no, ¿saben qué? Ustedes no tienen por qué abrir la puerta y por favor ciérrenla, porque si no, pues, no sé si les mencionó la policía. El caso es que después de un rato, como que ya los cuates estos la cacharon de que pues, si no se iban, si no dejaban la puerta, ya se iban a meter en problemas y se fueron, ¿no? Pero como dice mamá, dice, yo en ese momento sentí que la que habló no fui yo. O sea, hubo una voz que no era la mía que le habló y les dijo a estos fulanos, ¿saben qué? Váyanse, no abran esa puerta. Unos minutos después llegó la chica, la jovencita con su niña, me imagino, y pues obviamente toda desanimada, ¿no? Vio su puerta porque prácticamente la abrieron, no pudieron entrar porque mi mamá pues fue cuando salió, pero la puerta ya estaba abierta, ya la habían forzado. Entonces, de momento la chica pensó, ya se llevaron todas mis cosas, ¿no? Y no, afortunadamente, no habían logrado entrar, pero como dice mamá, yo siento que de alguna forma sí fue el vecino, o sea, que sigue por aquí, ¿no? Que sigue cuidando de alguna forma de su esposa, de su hija y de su casa, porque era su casa, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente, como dices tú, pues cuando la gente muere de manera sorpresiva, regresa a esos lugares donde está su hogar, su gente, sus familiares y que fueron sus casas, a recoger esos pasos y a, de alguna manera, todavía proteger, ¿no? Lo que sienten ellos que dejaron ahí pendiente, que dejaron vulnerable, ¿no? Como en el caso de este joven, yo me pongo en su lugar y dices, claro, ¿no? O sea, qué padre, sabiendo que tiene una bebé chiquita, pues no, sea donde sea que estés, en la dimensión que estés, regresas, ¿no? A tratar de ver De que todo cuidado. esté bien. Ujú. Sí, sí, esa experiencia fue muy, muy interesante, muy, o sea, llama la atención, ¿no? Yo cuando me la contó mi mamá, sí me puso la piel chinita, ¿no? Y ya, Finalmente, y yo creo que es parte de la esencia del ser humano, volver exacto. a donde sentimos que pertenecemos de cierta manera, aun cuando ya, de alguna manera, al estar muerto, pues ya no pertenecemos a este espacio, pero a veces no tenemos toda la conciencia todavía de que ya dejamos de pertenecer, ¿no? Sí, que ya estamos en otra dimensión. Y ahora sí, retomando el tema de la pandemia, hay una historia que yo escuché que me pareció así, me dejó la piel chinita, porque creo que refleja muy bien cuál fue la situación para muchos en ese momento. Y y digo, está realmente si la escucha uno, dices, ay, no, o sea, sientes feo, te da tristeza, pero al mismo tiempo también te deja esa sensación de, ay, cierto escalofrío, ¿no? Esta es una historia que escuché también en un programa, en el que narra una suscriptora, no recuerdo bien cuál es el programa, pero este, narra ella que en la pandemia, como muchos, dice, yo me fui a vivir con mi hermana, dice, porque pues Ujú. no queríamos estar solos, ¿no? Muchos vivíamos solos y al estar obviamente, pues enclaustrados, era una soledad tremenda, ¿no? Entonces mucha gente empezó a decir, no, pues vámonos a vivir juntos, al final que pues todos trabajaban casi desde casa. Dice que ella Ujú. tomó la decisión, se fue con su hermana, su cuñado y creo que tenía dos o tres niñas la hermana, ¿no? Ujú. Dice, empezó pues, la época más difícil de la pandemia cuando de pronto mi cuñado no sabían que se había contagiado. No sabían, no porque, No sé lo que hubiera dicho él. no porque, ¿cómo se llama? No porque no lo tuviera, sino porque era gente como muy humilde que de alguna forma todavía tenía estas creencias de no, eso no existe, no pasa nada, ¿no? Es una Entonces gripa. dice que un día nada más empezó con tos y tos y tos y a ponerse mal, ¿no? Dice sí, como que mi hermana lo apartó, lo puso en un cuarto aparte, pero no era o sea, no lo
no lo apartaron debidamente, porque dice, las niñas entraban al cuarto del papá, mi hermana entraba a verlo así como si nada, salían, y yo le decía, oye, pues es que deberían de verdad, pues enclaustrarlo de Apartarlo. alguna forma, apartarlo, porque pues, nos vamos a contagiar si tiene algo. Y que la hermana, no, no tiene nada, no, no tiene nada, él nada más es una gripa y no pasa nada. Y se empezaron a pasar algunos días, se empezó a poner mucho más grave, dice, al punto de que llegó un momento en el que ya no podía respirar, ¿no? Evidentemente era COVID, pero pues no habían querido como enfrentar la situación. Y cuando empieza a darse esto de que no podía respirar, pues tienen que llamar a la ambulancia y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan, pasan, no sé, 2, 3 días y desafortunadamente el señor fallece, ¿no? Entonces dice, pues fue muy difícil para mi hermana estar, pues en esa situación con sus hijas y su esposo muerto, ¿no? Y entró como en un cuadro de depresión fuerte. Dice, pasaron unos pocos días de que había fallecido mi cuñado cuando una de las niñas más pequeñas, que tenía asma, dice, o sea, yo siempre abogaba porque, oye, que no entre la niña, ella ya tiene pues una Ah, condición previa, no debería de exponerse, pues no, no hicieron caso y sí, a los días la niña comienza con síntomas, ¿no? Igual, hacia ponerse mal, tos, 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 mal, mal, y llega el punto en el que igual empieza a dejar a tener problemas para respirar y se la tienen que llevar al hospital. Y pasan unos días y les hablan y la niña fallece, ¿no? Falleció la niña a los pocos días del papá. papá ya fallecido. Entonces, obviamente, pues la mamá entra todavía en un cuadro más fuerte de depresión y pues esta chica que cuenta la historia dice, yo pues estaba que no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ninguna ya de las demás que estábamos, mis sobrinas y mi hermana y yo, no nos contagiamos, pero evidentemente se sentía un ambiente en la casa muy pesado, muy denso, triste, ¿no? Dice, y pasaron algunos días cuando de repente, por las noches yo empecé a escuchar como un llanto de niña, de un niño. Yo pensaba primero que era alguna de mis sobrinas, que a lo mejor lloraba porque, pues, por todo lo que se estaba Para sus viviendo. papás. Paraba yo a ver si estaban y no, las niñas estaban bien. Y fueron varias noches que yo escuchaba ese llanto. Y dice que un día, igual empezó esa noche a escuchar el llanto, pero dice nunca más que cuando me paré a ver si eran mis sobrinas, cuando ya vi que no eran ellas, pues como que me dio miedo y dije, no, yo ya no salgo, ¿no? Yo ahí escucho eso y pero ya no hago nada. Y un día, dice, pues sí, 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 me animé a levantarme y empecé así como que a buscar. Y creo que sí en la recámara de las niñas alcanza a ver así en una esquina como la figura de una niña. Dice ella que ella tiene casi la certeza que era su sobrinita que había fallecido y estaba llorando. Y dice, no, que se le sintió que se le heló toda el cuerpo, cerró la puerta y se salió, ¿no? Y dice que ya a partir de ahí ella empezó a ponerle velas, una vela blanca cada noche, la prendía y hacía una oración y todo, porque dice, yo en ese momento, pues mi hermana estaba como en otro mundo, ¿no? No estaba Perdida, triste. consciente perdida en su dolor, en su tristeza. Dice, y nunca se lo platiqué, porque dije, si se lo platico, pues no sé cómo lo vaya a tomar, ¿no? Ya cuando ya habían tenido roces, cuando ella le había dicho, oye, no estén entrando con tu esposo y entonces prefirió no decirle nada, pero dice, sí, cada noche empecé a ponerle la vela hasta que llegó un punto en que se dejaron de oír el llanto. Dice, nunca más volví a ver nada, pero yo estoy segura que de alguna forma esa pequeñita, pues sabía que, o sea, había regresado a su casa, ¿no? O sea, y de alguna forma, pues se sentía, no sé, desorientada, ¿no? De lo que había sucedido. Pero sí, dice ya, después cuando le empecé a hacer las oraciones y la vela, empezó a, pues a dejar de escucharse esos llantos, ¿no? Entonces, imagínate, pues todas las personas que murieron así, yo pienso, ¿no? O sea, muchas murieron en sus casas, pero también muchas, pues murieron lejos, ¿no? O sea, en los hospitales, Ah, todos prácticamente, porque fue una época en la que no era como que el familiar estaba ahí al lado de él tomándolo de la mano, ¿no? Era no podían ir prácticamente ni siquiera solos. ir a visitarlos, no podían, o sea, literal los aislaban y no había manera de verlos. Los que bien corrían con suerte, una cámara que
nos hicieran una videollamada y ya. y ya. Exacto. Sí, sí. Yo escuché otra historia que también es de este tipo de cuestiones de personas que estuvieron hospitalizadas. Era la persona que la cuenta es compañera del trabajo de la persona que la vivió, ¿no? Ujú. Contaba que era una compañerita del trabajo que tenía, su papá, relativamente joven la muchacha, vivía con sus papás, sus hermanos. Dice que el papá de esta chica se contagia y bueno, se lo tienen que llevar al hospital porque se pone bastante mal y tienen que intubarlo. Ujú. Y permaneció no sé si unas 2, 3 semanas intubado, Igual. pero dice que, bueno, que ellos no podían verlo, no podían ir al hospital, solamente había un doctor que les llamaba, les pasaba el reporte, les decía cómo estaban, que no había grandes avances, en fin, ¿no? Ujú. Y resulta que comenta esta persona que lo curioso es que en este tiempo en que su papá está en el hospital y que se encuentra intubado, empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, ¿no? Se escuchaba de repente, el señor él siempre hacía como un chiflidito muy particular, dice que de repente lo escuchaban así, a lo lejos, pero en la casa, y que se quedaban todos así, o sea, dice, primero lo empecé a escuchar yo, luego un día me dijo mi hermana, es que yo escuché el chiflido de mi papá, y así, y luego dice, de repente se venía un aroma así muy fuerte a la loción que lo ocupaba, ¿no? Ujú. Sin que alguien hubiera aventado la loción, o sea, sí, se venía un olor fuerte en toda la casa de la loción, ¿no? O de repente dice que en una ocasión estaban sentados todos para comer y que de repente dice así, pero de la nada se prendió la bocina, no sé si era una Alexa, sí, Ujú. no sé, se prendió y empezó a tocar una canción que le gustaba mucho a mi papá. Dice cosas así muy, muy, muy extrañas, ¿no? Gracias. Para esto esta persona cuenta, ¿no? Que su papá este, era una persona que le gustaba mucho estas cuestiones de lo paranormal, que le gustaba mucho, que de hecho era una persona que él daba testimonio de que él podía hacer estos famosos viajes astrales, ¿no? Que él había podido ir a varios lugares, en fin. Entonces, dice que su mamá llegó a un punto en que ella empezó a decir, es que tu papá viene a visitar. Mm. Yo sé que él viene y dice, yo lo siento aquí en la casa. Y finalmente dice que su papá falleció al mes de que estuvo ahí en el hospital y todo. Dice, pero que ellos siempre se quedaron con esa, o sea, dice, para mi mamá siempre fue, o sea, ella da un testimonio de que en verdad mi papá a Ven. través de un viaje astral de viajes astrales venía a la casa, ¿no? A pesar de que él estaba intubado en el hospital. Ujú. Yo creo que de alguna manera él sabía que ya no iba a salir de eso y él venía a visitarnos, ¿no? Y podíamos oler su perfume, podíamos escuchar su silbido porque al menos lo que ella dice, ¿no? Para mi mamá era mi papá el que venía a vernos, ¿no? Entonces, finalmente, te digo, fallece el señor y que después de eso ya no lo volvimos o sea, no volvieron a presentarse este tipo de situaciones en la casa, Bien. pero para ella era como, pues se habían quedado con esa sensación de que de cierta manera su papá se había venido a despedir de ellos, ¿no? A pesar de Ok. que no habían podido verlo, no habían podido estar con él en el hospital, ellos tenían esa certeza de que el papá se había ido a despedir. Entonces, Ujú. yo creo que pues muchos que pueden hacer este tipo de cuestiones de viajes astrales, pues digo, qué fenomenal, ¿no? Para quienes hayan podido hacer eso, ¿no? De a pesar de Claro. estar en el hospital, poder ir a sus casas, ¿no? No sé qué tan creíble sea para muchos, pero para quienes hemos podido vivir en una mínima parte este tipo de experiencias, decimos, híjole, yo creo que sí, sí es posible. Y obviamente si esta persona era algo que hacía frecuentemente estando bien, pues obviamente que al estar enfermo lo hizo con mayor fuerza, ¿no? Porque Claro. impulsaba esta parte de ir y ver a su familia, ¿no? Aunque sea nada más de manera expectante, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. es una historia muy interesante que me gustó y creo que le puede gustar a las personas que nos escuchan. Sí, claro. Sí, o sea, imagínate, como dices tú, eso es bien interesante, ¿no? O sea, la fuerza que adquieren las personas o los espíritus
cuando están en esas situaciones es muy fuerte, ¿no? O sea, imagínate la inspiración de ver a tus hijos, de querer ver que están bien, yo creo que muchas veces sí puede desatar que la gente logre comunicarse en otra dimensión con nosotros, ¿no? Aunque estén muertos o estén en esa situación como en el caso de la persona que comentas, ¿no? Que no era como tal que hubiera fallecido, Ujú. pero sí estaba de alguna forma su cuerpo pues en otro estado, ¿no? Entonces, Claro, claro. pues sí, sí son historias bien interesantes y yo creo que es una época, fue una época y siempre yo creo la vamos a recordar como de las más tristes, ¿no? Más, ay, perdón, De más las más difíciles. intensas, ¿no? De esas cuestiones que era tristeza, pero miedo, pero angustia, pero Ujú. muchos sentimientos encontrados. Y yo creo que ahorita, para empezar otra historia que quisiera compartir, así como obviamente con todas las muertes que hubo en la pandemia, probablemente hubo muchos espíritus que se quedaron, que se manifestaron por las muertes inesperadas que se dieron. Ujú, También esa misma situación, el estar confinados en nuestras casas, mucha gente nunca había pasado tanto tiempo en su casa como en esa época, empezó a provocar que muchos empezaran a ver cosas que había en sus casas y que quizá nunca se habían percatado que existían ciertas actividades, ciertas ujú, manifestaciones. Yo escuchaba el caso de una chica que cuenta que cuando fue lo de la pandemia, no me acuerdo, ya era de provincia, vivía en la Ciudad de México, pero vivía en un cuartito muy chiquito con tres compañeras de cuarto, ¿no? Entonces, ujú, cuando empezó esto de que todos trabajaban en casa, se empezó a complicar mucho la convivencia porque era un espacio muy pequeño y luego, pues, como que empezamos ahí empezaron a haber muchas fricciones, ¿no? Entre las chicas. Entonces dice que comentándolo un día con su jefa, que precisamente por el confinamiento se había ido a Colombia, era de Colombia, entonces se había ido a vivir allá, pero tenía una casa en el desierto de los Leones, una casa preciosa, ¿no? Y bueno, lo estaba platicando con ella de cómo se sentía, de que se estaban teniendo así como que problemas con las chicas, con sus roomies. Le ofrece su jefa, oye, pues ¿por qué no te vas a la casa? Estás sola, no hay nadie, ahí vas a estar bien, cómoda, hasta junio que regreso yo. Creo que era ujú, por marzo y le decía yo regreso en junio. ujú, Y la chava dice, pues yo no me dijeron dos veces, yo acepté y que agarro mis cosas y me voy, ¿no? Dice, yo había ido ya antes a la casa, dos o ujú, tres veces, una casa muy bonita, dice, pero nunca la había visto tan bonita como cuando llegué ese día, ¿no? Dice, la señora de limpieza que no estaba trabajando en ese momento, pero se ofreció a llevarme las llaves para que yo pudiera estar ahí. Llegué, me abrió, todavía me preparo, creo que algo de comer y todo. Dice, y yo escuché cuando me dijo, bueno, ya me voy, y pasó un rato, y yo en mi entendido de que pues, la señora ya se había ido. Dice, ujú, yo agarré, me fui al jardín, me aventé ahora sí que al pasto ahí a reposar un rato, cuando de repente, oigo ruidos en la cocina, ¿no? ujú, Quedo yo, ay, será la señora, y se volteo hacia la cocina y veo una sombra, o sea, veo que hay alguien ahí caminando. Dije, no, pues debe ser la señora, a lo mejor regresó, algo se le olvidó, veto a saber, ¿no? Pasó un rato, dice ya, dije, bueno, me voy a meter a ver, ya a sacar cosas, a acomodar mis cosas y demás, pero me sorprendió que no había nadie, ¿no? O sea, que no, dice, o sea, no fue mucho tiempo entre que vio a esa sombra, esa persona allá adentro, al momento en que ella decidió entrar, y ya no había nadie, ¿no? Y dijo, ah, caray, pues a lo mejor ya se fue. Bueno, dice, no le di más importancia, ¿no? Pasó un rato, pero empezaron a pasar cosas muy extrañas. Dice, un día estaba yo, creo que en la parte de arriba, en su cuarto, no sé si trabajando, se había quedado, creo que dormida, después de que había trabajado un buen rato, cuando ujú, alcanzó a oír que alguien decía abajo, hola, era como una voz de una mujer, dice, y entonces yo dije, ay, pues ahora quién llegó, ¿no? O quién vino. Dice, pues yo agarré y bajé a ver qué había sido, quién me había ujú, hablado. La casa, dice, era muy grande, no era como que alguien fácilmente pudiera entrar, pero dije, bueno, a lo mejor sí es un familiar de mi amiga o alguien que ella, un amigo que le dejó las llaves o algo, pues, ujú. pero baja y nada, ¿no? No había nadie.
Y empezó a tener así varias manifestaciones en las que veía sombras, escuchaba ruidos, y obviamente eso cada vez la empezó a hacer así sentir como que, híjole, creo que no me siento bien aquí, ¿no? Y creo que una noche, este, había una recámara en la parte de abajo que dice que era de ahí de donde ella aseguraba se oían más, los ruidos y las cosas que se movían. este, Empezó a oír creo que esos ruidos y entonces pues, ya en la noche así como que empezó a bajar a ver qué era lo que se estaba escuchando, que por qué estaban esos ruidos, porque ya se había dado cuenta que no era nadie, ¿no? No es como que alguien fuera a la casa y le hiciera esos ruidos. Dice que en la penumbra de la noche, cuando baja, alcanza a mirar en la sala, Ujú. cerca de esa recámara de donde se producían los ruidos, una sombra de una persona, aparentemente dice yo, una mujer desnuda. Así en la penumbra, dice, la alcancé a mirar. Y esa sombra se detuvo. Cuando yo la veo, se detiene. Mm. Y si yo poco a poco me fui haciendo así como que para atrás, Para atrás, sí. y empecé a subir y cierro mi puerta. Y si cuando cierro mi puerta escucho cómo corre esa cosa y se azota la puerta de abajo, ¿no? Y se quedó ella así de, ay, ¿eso qué? Y se intenté dormir, pero no, ya no pude. Y le hablé a mi amigo, agarré mis cosas a esa hora, las saqué, lo que te llevaba, me salí a la calle, le hablé a mi amigo, oye, ven por mí. Y bueno, ahí va el amigo, dice que tuvo que cruzar toda la ciudad para poder ir por ella. Y bueno, Ujú. ya se fue a su casa, ¿no? Dice, ya regresé a mi departamento con mis compañeras, prefería ahora sí que batallar con ellas que quedarme ahí. Dice, yo no sabía cómo decirle a mi jefa, ¿no? Lo que había pasado, que no se sintiera como que yo estaba rechazando lo que ella me estaba ofreciendo. Dice, y todo ese día no le escribí, no dije nada, ¿no? Porque regularmente nos escribíamos, me preguntaba cómo estás, Ujú. cómo va todo por allá. Ujú. Y pasó un día, dice, al siguiente día me escribe ella y me dice, oye, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, si María o Leticia, no sé. este, Le dice, oye, mira, quiero comentarte algo. Dice, Para mí no tiene importancia, pero mi esposo está insistiéndome que te lo comente. Que yo no creo en estas cosas, pero ya sé que si no te lo digo, no me va a dejar en paz." Y así se queda la chava, así como que, ¿qué me va a decir, no? Dice, mira, mi esposo dice que él ha sentido la presencia en la recámara de abajo, la que está cerca de la cocina, dice, o no sé, cerca de la sala, por ahí. Dice, él ha sentido la presencia de una mujer y dice, y él asegura que ahí hay una mujer. Dice, yo nunca he visto nada, a mí no me consta nada, no creo incluso en estas cosas, pero él dice que él Sí, sí la ha visto. Entonces, pues solamente me pidió que te advirtiera para que pudieras, así que no entraras, trataras de mejor no entrar a esa recámara o no. Dice, no, pues ya, ya me había ido, ¿no? Yo ya ni, no, ya sí, no estaba me ahí. platica cómo fue que a lo mejor le platicó a su jefa ni nada, pero pues sí, obviamente pues era una situación en la que estaban completamente vulnerable ella, ¿no? Porque Ujú. me Ujú. imagino yo que cuando hay más gente en un lugar donde hay manifestaciones, pues disminuyen, ¿no? Pero cuando está solo, vulnerable, pues toman mucho más fuerza, ¿no? Y se hacen mucho más presentes. Entonces dice ella, yo la vi, cuando vi ese mensaje dije, ay, no, qué bueno que me salí. Dice, Ahí. "Y ya nunca más he regresado a esa casa, o sea, mi jefa regresó a su casa y todo, yo nunca más he vuelto y pues ahora sí que ni quiero volver, ¿no? O sea, muy bonita Claro. la casa, pero pues sí, había esa presencia, dice, y sí era real, ¿no? O sea, porque no era una imaginación de su esposo, yo no sabía nada y yo la vi. Claro. Sí, yo creo que a muchos les pasó esa parte, ¿no? Muchos, pues mucha gente pasa fuera de su casa la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, Ujú, trabajando, haciendo muchas otras cosas. Y a muchos les pasó que con el confinamiento, pues, tenían que estar en sus casas y en las casas, de repente darse cuenta de cosas que regularmente no ves porque no pasas mucho tiempo ahí, pero que ya estando ahí por un buen tiempo empiezas o muchos empezaron a detectar, ¿no? Entonces, es muy interesante esa historia y ahorita me acordaba de otra
de otra historia que esta historia la cuenta una doctora que trabajaba, no dice en qué hospital, pero uno se imagina porque dice que era un hospital público, entonces podría haber sido el ISSSTE, el IMSS, no sé, alguno de estos hospitales. Y decía que a ella le había tocado trabajar en toda esa época de la pandemia directamente con pacientes de COVID, ¿no? Entonces, esta doctora vivía en un edificio, dice, yo vivía sola, este, y bueno, pues obviamente todos los días era ir y estar ahí en el trabajo con puros pacientes y la mayor parte del tiempo todos los días muertos, muertos, muertos. Entonces dice que pues ella, bueno, vivió todo ese periodo así, complicado de trabajo, dice, pero que le llamaba la atención que de repente sus vecinos, de repente así, dice, pero como que me veían, obviamente, si sabían que trabajaba en un hospital, como que apenas se me querían acercar, ¿no? Y algunos así de repente me llegaban a encontrar en las escaleras o en los pasillos y así como de, oh, hola, vecina, está bien, se siente bien. Y sí, yo de momento pensaba que me lo preguntaban por el tipo de trabajo que Ujú. realizaba, ¿no? Y yo, pues, no, estoy bien, gracias por preguntar. Y así. Dice, pero no fue una, fueron varias ocasiones, ¿no? Que los Ujú. decimos, hola vecina, pero así como de lejitos, ¿no? Dice, Ajá, está sí, sí. bien, se siente bien. Estoy bien, ¿no? Ya, dice, pasó. Es que una noche, de repente llegan y le tocan la puerta, ¿no? Pero así, pero fuerte, fuerte me tocaron la puerta. Y yo me espanté y dije, ¿qué está pasando, no? Ujú. Abro la puerta y de repente veo a tres de mis vecinos allá afuera, ¿no? Y los tres así como con sus mascarillas y todo, ¿no? Para que no se acerque mucho, ¿no? Y que le empiezan a preguntar, oiga, vecina, ¿está todo bien? ¿Está bien? Y ella, sí, estoy bien, estoy bien. Y que le empezaron a decir, no, vecina, es que estábamos todos, cada quien en su departamento, los tres vecinos, y de repente dice que así, pero una lloradera, dice, una lloradera y gritos, y se escuchaban, pero de aquí de su departamento. Y dice, ya, caray, pues no, dice, no. Dice, no, en la televisión, pues ni siquiera, dice, no la tenía puesta fuerte ni nada, ¿no? Ujú. Dice, no, vecina, es que ya le empezaron a decir, es que no es la primera vez, vecina, se escuchan llantos y gritos de aquí de su departamento. Y ella, no, dice, yo no, no, yo vivo sola, ¿no? Dice, no, No hay nadie. no, y regularmente no lloro ni grito, dice. Y dice, no, sí, dice, es que no es la primera vez. Y dice que en eso uno de los vecinos saca su celular y le dice, mire, grabaron un audio, bueno, un video, dice, Ujú. se escucha, y dice, sí, clarito, se escuchaba como si estuvieran gritando, como alaridos dentro del departamento. Ay, Dios. Dice que ella se quedó así, que los vecinos le dijeron, no, pues mire, cualquier cosa que se lo ofrezca, avísenos, ¿no? Dice, ellos como que, dice, yo no sé si mis vecinos se quedaron con la impresión de que a lo mejor yo no les quería decir lo que me La verdad. pasaba, o no sé, Ujú. ¿no? Dice, pero lo cierto es que cuando a mí me enseñan ese video y ese audio, pues me quedo así, ¿no? Dije, pues, ¿de qué se tratara? Dice que finalmente, al otro día cuando se va al trabajo, le comenta a otra de las doctoras de ahí, del hospital, le dice, fíjate que me pasó esta noche con mis vecinos, me enseñaron hasta un video, dice, y la verdad pues sí me quedé sorprendida, porque dice, bueno, pues, ¿Qué ¿cómo, onda? no? Y entonces ella le dice esta otra doctora, que ya es una doctora mayor, le dijo, mira, dice, la realidad, dice, lo que yo creo que de lo que se trata, esto que está pasando ahí en tu casa, es que de cierta manera, pues nosotros estamos aquí conviviendo con muchos espíritus de personas que se quedan atrapadas, ¿no? Ujú. Como doctores regularmente no creemos en eso, ¿no? De que las personas fallecen y sus espíritus salen de sus cuerpos, ¿no? Como que no hay Claro. mucha creencia, pensamos que ya se murieron y ya, ¿no? Ujú. Pero lo cierto es que, pues sí, muchos de esos espíritus incluso nos los llevamos nosotros, no los llevamos, dice, entonces, dice, yo no sé, dice, no sé si sea tu caso, pero es muy probable, ¿no? Que no sea uno, ¿no? O sea, probablemente con todo este trabajo que hemos hecho de atender gente que fallece y no tiene ni a sus familiares cerca ni nada, a veces nos llevamos esos espíritus, ¿no? Entonces Claro. ya le dijo a la doctora, mira, yo te recomiendo que pongas unas velitas, si puedes manda a llamar a un padre, que te lance ahí agua bendita en tu departamento y para que si hay algo que te has llevado de aquí, pues, se vaya, ¿no? Sí. Como dice ella, dice, yo nunca vi nada,
nunca vi nada, pero dice, pero hasta la fecha mis vecinos aseguran, así me lo aseguran, que en más de una ocasión se escuchaban gritos, llantos de ahí de mi departamento. Entonces ella dice, yo creo que en cierta manera es cierto esto que me dijo esta doctora, ¿no? Yo sin querer me había llevado, o se me fueron impregnando espíritus que se habían quedado ahí, ¿no? En el hospital y que pues, de alguna manera me los llevé a mi casa y seguí ahí. Claro. Y se hice eso de poner las velitas y mandé a llamar a un padre y todo, dice, y con el tiempo se dejaron, al menos mis vecinos lo que referían es que se dejó de escuchar eso. Pero en ese tiempo dice que sí, que para ella fue como que, dice ella decía que no era una persona que se espantara con facilidad, pero como que sí se me llamó, me inquietó un poco, ¿no? Haber Ujú. escuchado eso de mis vecinos, y sobre todo el audio, dije, o sea, porque ellos me podían decir una cosa, pero en el video, el audio del video se escuchaba clarito, ¿no? Estaba claramente, ¿no? Entonces, yo creo que a muchos que trabajaban en hospitales, llámese enfermeros, doctores, pues seguramente les pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en este tiempo de la pandemia, hablando interesantes en cuestiones paranormales. Sí, ¿no? Todo lo que tuvieron que ver, batallar, ¿no? O sea, no debió ser nada fácil. Y, y bueno, nosotros, yo creo que aquí en la ciudad, bueno, en la ciudad, en los lugares donde, digamos, más civilizados, tenemos una idea de la pandemia, ¿no? O sea, sabemos qué fue vivirlo desde aquí, pero yo escuchaba una historia que no se sabe si es real, realmente no se sabe. Quien la platica es un joven que dice trabaja en un psiquiátrico. No sé bien qué profesión tiene, pero dice que trabaja en un psiquiátrico. Dice, y en ese psiquiátrico pues hay de todo, ¿no? Hay pacientes desde los que están muy mal hasta los que son bastante manejables, ¿no? Y dice, y hay una paciente que todo el mundo la quiere, dice, es una joven, una jovencita, dice, pero pues, se porta muy bien, es como muy, no tiene mayor problema, ¿no? Y entonces dice que empieza a contar cuál es la historia de esta joven. Dice, ella llegó aquí al, al, al psiquiátrico con una carta, me imagino yo más bien varias cartas, ¿no? Y entonces empieza a contar lo que dicen las cartas. Y dice lo siguiente, digo, o sea, en resumidas cuentas, ¿no? Porque es muy largo, empieza al hacer la lectura, pero dice que empieza la chica a platicar que ella es de un pueblo de Guerrero por allá, pero de esos pueblos así, sí creo que de Guerrero, pero así desconocidos, que uno no tiene ni Ajá, idea de dónde existe, ¿no? ujú, ujú, Y que son pues localidades donde la gente vive realmente en una situación muy marginal y de pobreza, ¿no? O sea, donde ujú, ujú. dice, aquí en mi casa pues pasa una vez a la semana el camión de Bimbo y el camión de la Coca. Y Sí, y pues la asustito. gente va y compra, ¿no? Compra pan, compra las donitas, compra la coca, compra agua, porque dicen, hay arroyos, hay ríos, pero no se nos sugiere, no se nos recomienda mucho tomar agua de ahí porque pues, se dice que se pueden Sí, generar contaminar. enfermedades y así, ¿no? Entonces, Ujú, empieza platicando todo eso, ¿no? Cómo es la comunidad donde ella vive. Y y dice, bueno, hace unas semanas vino el camión de la coca y pero el señor venía así con una cara, porque bueno, platica ahí cómo muchos de esa localidad pues se van a trabajar a la ciudad y prácticamente dejan de saber de ellos, o sea, ya no saben qué bueno, pasa con ellos, sí, no saben que se fueron a trabajar, pero dejan de tener noticias. Dice, uno de ellos es mi hermano que se fue a la ciudad y no hemos sabido nada de él. Entonces, platica que un día llega el camión de la coca, pero ven al chofer así todo pálido, como si hubiera visto un fantasma, todo sacado de onda y le dicen, ¿qué tiene? ¿Está bien? Y entonces ya les platica, dice, bueno, miren, les traigo un aviso del gobierno ujú, con lo siguiente, dice, ay, no se los lee, bien, una persona llega y empieza a hacer la lectura y entonces es el ajá, anuncio
del aviso del inicio de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Porque habían escuchado ya antes que había un bicho que se había generado en otro continente, pero que estaba muy lejano, y entonces, no, pues aquí no va a llegar, ¿no? Aquí no nos va a hacer nada. No, va a tocar. Pero y cuando llega el de la coca y se los da, y les dice, miren, acabo de ir al poblado anterior, la gente se enfureció de que les dijimos que pues, debido al aviso que se nos había, al decreto que se había mandado de la cuarentena, íbamos a tener que pasar cuando mucho cada 15 días, dice, o sea, no, estamos a reserva de ver qué es la indicación que nos dan, pero hasta ahorita es cada 15 días vamos a pasar, dice que la gente se volvió loca, le sacó, lo golpeó, le sacó las cosas del carro, del camión. Dice, y me dejaron casi sin nada. Mire, esto es todo lo que traigo. Eran creo que 4 litros de coca y no sé, de agua. Y no traigo más. Dice, entonces, pues yo les pido que lo tomen con calma y pues tomen lo que traigo y pues en 15 días voy a tratar de venir y vamos a tratar de estar surtiendo lo más que se puede y se nos permita. Y entonces empieza a narrar, ¿no? Cómo pues eso evidentemente empezó a generar en la gente así, pues situaciones de angustia, de desesperación, de pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí veo una sombra, creo que es Freddy, ¿verdad? Yo dije, ay, no, ya estoy viendo yo un fantasma. Dije, no manches, no está liso. Es mi Y, esposo, sí, es mi esposo. y el caso es que pues ya, dice, se empezó a generar ese ambiente, ¿no? En la comunidad y empezó a escasear la comida, el Ujú, agua, todo, o sea, los víveres, la gente empezó como que a tener muchos enfrentamientos entre ellos por esta situación. Y entonces dice que uno de esos días que ya estaba como todo muy, para esto empieza a narrar como ujú, muchos de las personas que habían ido a la ciudad a trabajar empiezan a regresar. Dice, lo último que supimos de mi hermano es que él había caído enfermo en cama y no ujú, supimos más de él. Dice, y ujú, muchos de esos chicos que se habían ido a trabajar regresan a la comunidad, no ujú. están trabajando ni nada, pero regresan con enfermos y entonces la Ajá. gente se empieza a contagiar. Pero son comunidades donde pues ahí no hay hospitales, ¿no? No Sí, es sí, como no, se no es empiezan como a aquí en la ciudad. morirse, prácticamente empiezan a morirse en sus casas, dice, y el ambiente pues se hace un caos, ¿no? Dice, y una noche, un compadre o algo de su papá lo invita a una reunión en la que supuestamente van a ver cómo sobrellevar esa situación, ¿no? Y dice que cuando regresa Ujú, su papá, ujú. ella lo observa así como angustiado, como desesperado, pero bueno, no les dice nada, ¿no? Y ella va, se acuesta, se duerme esa noche y dice en la madrugada mi papá me levanta así, pues así espantado, me dice, ¿sabes qué? Párate, párate, vámonos, vámonos, y me lleva a una iglesia donde va a estar está el cura. Dice, y entonces me esconden como en una habitación y me dicen, de aquí no salgas. Y pasa un rato y empieza a oír gritos, empieza a oír llantos, y dice, pues así medio que abro la puerta y alcanzo a ver cómo al Ujú. cura lo están matando, ¿no? Y le dicen, ¿a quién más escondes aquí? ¿A quién más escondes? No, no, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿A quién más escondes? Y ella así, pues con el alma en un hilo de que, pues, ¿y ahora qué está pasando, no? Entonces narra cómo, matan al sacerdote, pasa un rato, empieza ella sale de la iglesia, empieza a recorrer, pues, digamos, el pueblo, pues empieza a dar cuenta que la gente se volvió prácticamente loca, o sea, empiezan a matar empieza a ver que en las casas están matando a todos los niños, a todos los niños los empiezan a matar, ¿no? Dice, cuando pasa por la casa de su amiguito, se da cuenta que han matado a sus papás del niño y al niño se lo están comiendo. Dice, por eso dicen, no se sabe si esta historia es real, o sea, si llegó a tanto en algún lugar se llegó a El tanto, pánico de la gente. la gente empezó a hacer eso, ¿no? O sea, a comérselos prácticamente. Y bueno, esta chica dice que todavía narra cómo es que ella va a su casa. En su casa se da cuenta que mataron ya a su papá y su mamá la alcanza a mirar y le empieza a decir, vete, es que huye, corre de aquí, no estés aquí. Y ella logra escaparse, dice, y creo que llega al siguiente poblado, que es donde empieza a hacer toda
digamos, narración de narración lo de que cartas. y y pues dicen, no se sabe más, o sea, hasta ahí se Ahí se están las quedó. cartas escritas hasta que la niña llega con esas cartas a ese manicomio, a ese psiquiátrico. Dice, y aquí está, no se sabe si es real, pero pues, ¿por qué traería una niña este Sí, escrito con ella, ¿no? todas esas vivencias, ¿no? Y si se cuestiona uno, dices, nosotros aquí en la ciudad sabemos que pues hubo pánico, que hubo muchas situaciones de escasez, de todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, hasta donde sabemos no No ocurrió tanto, ocurrió que no tanto, estuvimos pero tan lejos, ¿no? De entrar en exacto, un pánico que nos llevara a hacer cosas terribles, ¿no? O sea, terribles. se sabe de personas que entraron en un pánico tremendo y finalmente el miedo, más que otra cosa, el miedo fue lo que nos Ajá, matando, ¿no? Entonces, exacto. Entonces ahora, si lo trasladamos a esas comunidades o esos lugares que están realmente abandonados, porque sí están abandonados, o sea, no hay nada en esos lugares, y sí los hay en México, ¿no? O sea, mucha gente como que dice, no, no, ya, eso no existe. No, claro que existen esos lugares donde la gente, pues, no tiene ni siquiera, digamos, lo básico, ¿no? O sea, entonces, sí, posiblemente pudiera ser, ¿verdad? Nadie lo puede asegurar, a nadie le consta, pero pues qué miedo, ¿no? Que ya hubiera podido llegar a ese extremo, ¿no? Y no claro, lo logremos llegar a imaginar. ay, no, qué terrible, ojalá que solo sea una historia como dice el dicho, ¿no? De gente que cuenta, pero Una leyenda nada que no más. haya sido cierto, ¿no? Pero no, no me sorprendería, ¿no? ¿No? Que hubiera pasado. Es- Yo finalmente incluso, nada más, incluso el chico dice, yo busqué si había habido reportes de incidentes en lugares donde, porque sí menciona el pueblo, la chica, dice, aparentemente no se registró ningún incidente, pero pues el signo de interrogación ahí se queda, ¿no? ¿Será? claro, será o no será. Yo nada más ya para terminar con las historias que yo traía para compartir. Escuché una que me llamó mucho la atención porque es de una persona que ella dice, esta persona trabaja como intendente en hospitales. Dice Ujú. que en el tiempo de la pandemia a ella le tocó trabajar como intendente en hospitales, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos, pensamos nada más en, ay, que los doctores, los enfermeros, pero todas las personas que tenían que trabajar como intendentes, que hacen un trabajo que a veces lo pasamos desapercibido, pero que es igual de intenso, ¿no? Y Ujú. tenemos que ir y trabajar y estar ahí. Entonces, esta persona cuenta que ella desde siempre, dice, yo he tenido esta capacidad de ver espíritus, ¿no? De ver cosas. Incluso dice de tener premoniciones, ¿no? Entonces ella cuenta que un año antes de que la pandemia llegara, dice, a mí me tocaba siempre, me habían asignado limpiar todo el área donde, cuando una persona fallece en un hospital, hay un área en donde se llevan los cadáveres, los, digamos que los dejan ahí, los preparan para que pasen las carrozas fúnebres y se las lleven, ¿no? Ujú. Entonces dice que dice, es un área, pues, muy, casi a nadie le gusta trabajar ahí porque es un Ujú. área pesada, ¿no? Ahí permanecen un rato los cuerpos, ¿no? Entonces cuenta esta persona que este, un año antes de que la pandemia llegara, dice, yo siempre que me toca estar limpiando ahí, dice, siempre, o la mayoría de las veces, dice, siempre se ven como sombras, se ven, dicen, Ujú. generalmente en todo el hospital, pero en esa área en particular, dice, como más común, ¿no? Entonces cuenta que cuando estaban a un año de que llegara la pandemia, dice, un día dice, entro yo a este espacio y de repente dice, sí, pero así clarito, dice, clarito, no eran una ni dos sombras, eran un montón de sombras, Ay, dice, así en todo el espacio de esta parte, ¿no? Dice, de momento ya hasta me espanté, dice, porque dice, no es que ya no me dan, no es que no me dé miedo, porque yo veo muchas cosas, ¿no? Pero nunca me había tocado ver algo tan así. Eran muchas, ¿no? ujú.
Y ella se quedó así, de momento me espanté, cerré la puerta y me salí. Ujú. Dice, ya después de un rato regresé, dice, ya no había nada, dice, pero me quedé con esa sensación de, ¿qué es eso, no? O sea, dice, de muchos años que he visto cosas, nunca había visto algo así. O sea, Ujú. como, dice, así como un cúmulo de sombras en todo Ujú. el espacio. Y se pasó. Dice, y en todo ese transcurso de ese año me pasó como unas 2, 3 veces lo mismo, o sea, entrar y ver así un cúmulo de sombras. Dice, yo, en ese momento, dice, yo sentía que como que era el aviso de algo, pero no sabía de qué. ¿Qué? Y se llega la pandemia, llega esta parte en donde la gente empieza a morir así, Sí, por vamente. cantidades mucho más grandes que lo que normalmente se Ahí es. tiene de fallecimientos en un hospital temporada normal, digámoslo así. Dice, y que yo obviamente ahí yo entendí que eso había sido como una especie de premonición, como una especie de aviso, porque curiosamente dice, esas áreas en esa época de la pandemia se llenaron, ¿no? Porque obviamente los cuerpos pues, Sí, sí, eran sí. varios los que tenían, se llenaban, ¿no? Entonces dice, yo ahí, cuando empecé a ver todo eso, dice, empecé a darme cuenta que eso que yo había visto desde un año antes, dice, había sido un aviso de que algo muy fuerte iba a venir, de que iban a ser muchas muertes las que se iban a presentar, ¿no? Que yo no Ujú. sé si eran los espíritus avisándonos de que esto que iba a pasar, no sé si, no sé, dice, pero de que fue una premonición, se lo fue. Sí, Y claro. yo creo que muchas personas alrededor del mundo han contado, ¿no? Que de una u otra manera presintieron, así Sí. como muchos han presentido que un desastre natural, que eventos muy fuertes. Yo creo que si nos pusiéramos a hacer un episodio incluso solo sobre las premoniciones que hubo antes de la pandemia, encontraríamos muchas historias interesantes, ¿no? Claro. Entonces, esa historia me pareció interesante por eso, ¿no? Porque yo creo que hay muchos que pudieron de una u otra manera presentir lo que iba a ocurrir en el año 2019-2020, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices, o sea, seguramente hay muchas testimonios de esas premoniciones. Yo no, yo como tal, no diría que tuve una premonición, pero sí recuerdo que varios meses antes, digamos unos 3, 4 meses antes, fue una época en la que recuerdo que tenía muchos sueños, eran sueños como de angustia, como que algo pasaba de noche. Y yo recuerdo que en esa época yo sentía que era, o sea, como que sentía una vibra de algo que no sabía si estaba por venir o que estaba pasando, pero me sentía muy extraña, ¿no? Me sentía como muy ansiosa. Y yo creo que como eso, muchos podrán dar testimonio de esos eventos, ¿no? Por ahí hay una película ahorita en Netflix que se llama El hubiera no existe. Sí, ¿no? Creo que sí se llama así la película. Sí, así se Y llama. también, o sea, es una, algunos dirán profecía, coincidencia, no sé. La película fue grabada en el 2019, creo que a inicios del 2019, fue estrenada en octubre del 2019. Y en la película, claramente si ustedes la miran, te habla como, porque la película trae un rollo de los viajeros en el Viajes en el tiempo y tiempo. así, ¿no? Entonces, a la protagonista se le dan, pregunta qué va a suceder en el año, o en el futuro, ¿no? Diferentes Entonces, años, ajá. la persona que es ella misma del futuro le dice que le empieza a contar varios eventos que suceden, pero uno de ellos que es bastante atinado, no sé si es más coincidencia o si fue realmente de alguna forma, una revelación. Le dicen el año 2020 habrá una enfermedad que va a hacer que muchos mueran y bueno, o sea, le plantea todo el escenario de la pandemia, ¿no? Y llega el 2020 y pasa eso, ¿no? O sea, cuánta gente, digo, batallamos con eso mucho tiempo y se sigue batallando, ahora ya mucho Sí, más en menor controlado, medida. otro contexto ya diferente, pero así fue, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en definitiva, la pandemia, pues no solo nos marcó, en cuestión de salud, pues de toda la gente que se fue, sino que también nos deja mucha actividad paranormal, y muchas cosas misteriosas que pues no sabremos descifrar, ¿no? A lo mejor hasta en años y que muchas no se han platicado, como es algo todavía Claro. aparentemente reciente, no sé,
no se ha contado todo, ¿no? Sobre Ujú. esto. Yo ya solamente tenía una historia muy chiquita, muy cortita, con la que terminar, y es una persona que vive en Estados Unidos que cuenta que él durante la pandemia él no dejó de laborar, no cuenta a qué se dedica, pero dice yo seguía trabajando, pero sí era muy claro cómo se había reducido la gente en la calle, ¿no? Entonces dice, allá en Estados Unidos la mayoría de la gente siempre trae audífonos, viene escuchando cosas y sin problema trae sus dispositivos y todo a la mano porque pues la seguridad digamos que es un poco mejor que aquí, ¿no? Entonces dice, pues la gente no tiene problema con eso y recuerdo que una mañana estaba yo hablando con mi mamá y me decía, oye, cuídate, ponte cubrebocas, no salgas de tu casa al trabajo y viceversa y así. Y dice, cuando terminamos la llamada, lo que me llamó la atención fue que me dijo, oye, no traigas los dos audífonos, deja uno para que escuches siempre cuando vas por la calle, como Claro, precaución. sí, sí. Y dice, yo nunca mi mamá me lo había dicho y yo nunca lo había pensado así, pero ese día salí y dije, bueno, le voy a hacer caso. Por un rato le hizo caso, en el camión iba bien, se baja del camión y dice que tenía que caminar todavía Un una calle tramo. larga para llegar a su trabajo, cuando se le olvidó lo que le había hecho su mamá y se puso los audífonos y empezó a caminar. Dice que cuando iba caminando a la mitad de la calle alcanzó a mirar una sombra, digamos, de un hombre altísimo, como de 2 metros, como con una gabardina y una capucha negra. Y de momento, pues no se le hizo extraño, dijo, ah, pues va a su trabajo, ¿no? Pero cuando pasó hacia su lado, pues como que se quedó, o sea, como que algo le vibró diferente, ¿no? Y dijo, ay, Ujú. pero no le hizo mucho caso y siguió caminando. Y de repente dice que cuando iba caminando, como que algo se le vino a la mente el recuerdo de su mamá y algo lo llevó a quitarse uno de los audífonos. Dice, cuando me quito uno de los audífonos, alcanzo a ir hacia lo lejos como alguien venía caminando, no corriendo, pero sí muy rápido, ¿no? Y la calle estaba sola. Entonces dice, cuando volteo, veo a este hombre, este ser que había visto que había pasado a mi lado, corriendo hacia mí. No había nadie más en la calle, nada más era yo y ese hombre que venía hacia mí como casi que corriendo, ¿no? Y dice, yo de momento no quise mostrar miedo, empecé solo a caminar más rápido, hasta que ya de plano sí sentí como que ya lo tenía así pegado a mí y entonces empecé a correr y pasó, o sea, corrió un tramo, dice, y dejó de escuchar este ruido y entonces cuando voltea no había nadie, pero él dice que era una calle larguísima, ¿no? Larguísima, Como que para que pueda desaparecer. exacto, que en ese momento todos los locales que había en esa calle, dice, estaban cerrados, no estaban abiertos, no estaban al público. Dice, entonces no había de dónde este hombre a dónde se hubiera Ahí. escondido o qué hubiera pasado con él. Dice, no, pues más miedo me dio cuando me doy cuenta que no hay nada ya y corro hacia mi trabajo, ¿no? Y llego y ya les platico a mis compañeros, a un compañero, luego le platico a otro y entonces es cuando le dicen, oye, es que muchos han narrado experiencias así, dice, porque a partir de la pandemia, este, todos estos locales dicen que muchos de los dueños han fallecido con la pandemia y entonces permanecen aquí sus espíritus. Dice, yo no sé si eso sea real, pero sí sé que lo que vi fue cierto y que me dio un susto bien bueno, ¿no? Entonces, pues, como decimos, ¿no? Al final la gente regresa a sus trabajos, a sus negocios, a donde a veces se queda sus pendientes y pues bueno, eso lo vivimos mucho durante esta época de la pandemia, ¿no? Y pues bueno, eh, pues no sé si traes otra historia más, Eli, o con esto podemos concluir. No, con eso yo creo que sería muy interesante en unos meses más hacer otro episodio, un volumen 2 de historias de pandemia, porque yo creo que hay muchas, nada más que, como dices tú, todavía hay mucho que rascarle, mucho tiempo, relativamente poco el tiempo que ha transcurrido desde la pandemia, pero sería muy interesante que en un tiempo más hiciéramos un volumen 2 de este tipo de historias, ¿no? Seguramente hay muchas y que la gente, si a partir de este episodio nos pueden compartir experiencias que ellos vivieron durante la pandemia o de las que sufrieron, que rondan en esto de lo paranormal,
que nos las compartan, ¿no? Que nos las hagan saber. Así es, sería bien interesante y bueno, dedicarnos, como dices tú, también a episodios donde podamos platicar como eventos fuertes, guerras, bueno, lo vamos a ir quizá explorando, pero van dejando estos espíritus, ¿no? Entonces, casi de cada evento mundial, incluso de nuestro país, si nos ponemos a visualizar, nos daremos cuenta que muchas de esas cosas que suceden dejan estos espíritus rondando, ¿no? Y mucha gente da testimonio de ellos. Entonces, pues bueno, por hoy sería todo, serían las historias que les podemos compartir. Ojalá, como dices tú, se anime la gente a platicarnos si saben o tienen alguna experiencia cercana a este tema. Y pues bueno, despedirnos amigos, agradecerles como siempre su compañía, que permanezcan en nuestro canal, que estén pendientes del contenido que subimos, que lo compartan si es de su agrado, porque eso nos va a ayudar a poder aumentar nuestra audiencia, que pues igual nos sintamos mucho más motivadas para seguir haciendo estos episodios. Y pues bueno, por el día de hoy sería todo. Gracias Eli por estar aquí conmigo y Gracias a ti, Vicky. pues nos vemos en el siguiente episodio. No olviden que este podcast es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego amigos. Bye Patito. Bye, bye, Patito.